Aquí estamos muy contentos y alegres de poder compartir en este día que tratamos temas de iglesia. Es importante hablar del funcionamiento de la iglesia, del trabajo que se hace en la iglesia y también de los protagonistas de ese trabajo, que son pastores, líderes y demás. Y hoy tengo la visita de unos pastores amigos que vienen desde New Jersey en los Estados Unidos, y ellos son, una es dominicana y el otro es boricua, así que estamos en el Caribe. Es un placer para nosotros tener por acá al pastor Joshua Rodríguez y a su esposa, nuestra hermana Paula Rodríguez. Bienvenidos. Muchas gracias, pastor. Para nosotros una honra estar acá con usted. Bueno, el pastor Joshua fue uno de nuestros predicadores en el Congreso VIP de este año, Esencia, y por esa razón vino al país a compartir con nosotros, y ellos son pastores de ya mucho tiempo en los Estados Unidos. Así que yo quiero un poquito de presentación. La hermana Paula, puede aparecer gente que la conozca por ahí de sus años mozos, que caminó con el Señor aquí en la República Dominicana. Comenzamos con Paula, ¿verdad? Porque las damas primero. Hermana Paula, ¿dónde conociste al Señor? ¿Cuándo te fuiste a los Estados Unidos? En titulares nada más, porque si es detalle vamos a amanecer, ¿verdad? Claro. Bueno, saludos a todos. Primeramente, para contestar la pregunta, conocí al Señor aquí en una campaña evangelística en Cristo Rey. Eso fue en el 1983. Estuve en esa campaña evangelística. Dios hizo un milagro de sanidad a través de una oración que hicieron para mí. Y en la noche fui a la iglesia y ahí el Espíritu Santo me tocó y le di mi corazón al Señor. Luego, en el 1984, un año después, salgo para los Estados Unidos de América. Y en Estados Unidos de América conoce a Joshua. Ahí conocí a mi esposo, sí. Y se casaron. Sí, después de un tiempo, pero nos casamos. Sí, ¿y cuántos años tienen de casados? Ya vamos a cumplir 32 años en mayo 11. ¿Hijos? 4 hijos. ¿Nietos? 4 nietos y uno en camino. La hermana Paula también ha sido una adoradora desde que comenzó su camino en el Señor aquí, Así ¿verdad? es, así es. ¿Cuáles fueron esos pininos aquí de la música? Pininos, cantando en la calle, cultos en la calle. ¿Quién era su pastor? Mi pastor era Juan Félix Vargas, de las Asambleas de Dios. Él pastoreaba la iglesia La Esmirna. Y participé en lo que era un Festival de la Voz, en las Asambleas de Dios. Estuve en la iglesia Madre y así, de la Duarte. Y ahí fueron mis pininos, cantando en la calle, luego en diferentes iglesias aquí en Santo Domingo, y luego ya me traslado a Nueva York. ¿Y el ministerio de la música suya ha seguido o se detuvo, o el pastorado se tragó a la adoradora? Bueno, no creo que el pastorado se tragó a la adoradora, porque yo estoy activamente adorando en mi iglesia. Todavía sirvo como adoradora, siempre y cuando sea necesario. He empoderado a algunos líderes de adoración, jóvenes en la congregación. Pude grabar 3 producciones, pero sí, la familia pues me absorbía, y entonces decidí quedarme más local en mi casa con mis hijos. Que salir a caminar por el mundo. Sí, sí. Esa fue una decisión de familia. de ¿verdad? familia, sí. Sí, sí. Ese es un detalle interesante, porque una de las batallas que tenemos es el balance familia-ministerio. Sí. ¿Qué usted le pudiera decir? Su decisión fue bajar la guardia un poquito en el ministerio musical hacia afuera para poder trabajar con la familia. Sí, más o menos. Más o menos fue así. Decidimos quedarme yo en casa
por cuidar a nuestros hijos. Mi esposo estaba activamente trabajando en el ministerio, viajando, y yo decidí que para que no se nos fuera a perder lo más importante, que es nuestra familia, entonces yo me quedé con ellos. Hubieron etapas donde estuve muy envuelta en la congregación, casi siempre lo he estado, pero hubieron momentos que también no tanto, para darle más prioridad a la familia en los años que ellos estaban creciendo. Sí, sí. Y ese es un punto interesante, se habla mucho en los círculos ministeriales, sobre todo con toda esta emancipación de la mujer y que los dos debemos estar al mismo nivel y demás. Escuchar ese tipo de testimonio yo creo que puede ser trastornador para muchas mujeres hoy en día. Me imagino que en algún momento se ha encontrado con situaciones que le dicen, tú no puedes quedarte en la cola. Sí, me he encontrado más de una vez, pero yo creo que cada uno cuando entiende su función y su diseño, está bien. No tengo que competir con mi esposo, él tiene una función, él tiene un diseño, yo tengo otra, y nos hemos complementado muy bien a través de los años. Es un mal que existe hoy en día, donde la mujer está corriendo la misma carrera que el esposo, pero al final los hijos se afectan y se afectan muchas otras cosas en la relación, y eso creo que lo que más a Dios le interesa es esta relación. Así es, definitivamente. Joshua, entonces, usted se encontró con esta dominicana en Nueva York. ¿Y cómo fue eso? Un boricua casándose con una dominicana. ¿No te hicieron huelga las boricuas? No me hicieron huelga, gracias a Dios. Pero contaba la experiencia en el Congreso de Jóvenes, cómo fue que yo tuve la grata bendición. Vengo de una familia de 7 hermanos y fui el primero en casarme con alguien fuera de lo que era nuestra etnicidad puertorriqueña. Paula fue también la primera en casarse con alguien fuera de lo que es la etnia dominicana. Y para nosotros fue una bendición extraordinaria, porque yo no entendía mucho la cultura dominicana, estaba insulado dentro de lo que era una burbuja de lo que todo lo que es cultura, subcultura puertorriqueña, pero cuando conozco todo lo que es la rica cultura de Quisqueya, wow, me enamoré no solamente de mi esposa, sino de todo un país. Sí, bueno. ¿Cómo Dios te llama, Joshua? ¿Cuántos años ya tienen en el pastorado ustedes? Bueno, llevamos 32 años casados. Vamos a cumplir 32 años de casado ahora en mayo, pero a los 6 meses de casarnos, Dios nos llama a lo que era replantar una congregación hispana. Oh, my God. A los 6 meses. O sea, terminando la luna de miel. Sí. Y fueron comienzos difíciles porque nos conocimos en el ministerio juvenil. Los dos nos habíamos desarrollado bastante en el ministerio juvenil. Y en ese tiempo la institución con la cual estábamos trabajando decidió, bueno, vamos a promoverte y vamos a enviarte a una iglesia con mucho potencial. Era la frase que utilizaron. No nos habían dicho que la iglesia estaba en crisis, pero ellos profetizaron, ¿no? La iglesia tiene mucho potencial. Y cuando llegamos y vemos el desastre, no entendíamos, ¿no? A primera vista. Pero luego entendimos que Dios tiene un sentido de humor. Y Dios sabe cómo enviarte a un desierto, ¿no? Porque hemos aprendido... Para que aprenda a cosechar en el desierto. Claro, en el desierto. Que una tremenda enseñanza, ¿no? Porque los mejores fuegos se arman en el desierto, en los lugares más secos. Y ahí fue el comienzo de nosotros, 6 meses de comienzo. O sea, estábamos jovencitos, pero ahí comenzó Dios a formarnos. Ustedes estaban en el ministerio juvenil, trabajando porque sentían la pasión por el Señor. Pero ¿cómo se da ese cruce hacia el ministerio pastoral? Porque de alguna manera estaban ocupados, tenían trabajos, y entonces, ¿en qué momento se convencen de que tienen que ser pastores o que hay una necesidad y son ustedes los que la van a llenar? Sí, muy buena pregunta. O sea, muchos jóvenes nos preguntan a nosotros, ¿y cómo es eso del llamado? ¿Cómo fue que Dios te llamó? ¿Fue algo extraordinario? ¿Fue una voz? ¿Cómo descubriste ese llamado?
Bueno, cuando comenzamos a trabajar lo que era el ministerio juvenil, ambos comenzamos a sentir una carga por la gente, por el necesitado. Yo descubro, ¿no?, después de ya siendo pastor, que desde niño Dios comenzó a despertar algo en mi corazón que yo no podía explicar. O sea, vengo de lo que algunos llaman un barrio, ¿no? Una villa, la favela. Un caserío. Un caserío en Puerto Rico, de una comunidad marginada, muy pobre. Y me acuerdo desde niño, estoy hablando de 3, 4 años, mi mamá me colocaba dentro de un carrito de compra y me llevaba a un lugar que era una despensa gubernamental de alimentos. Y ahí el gobierno pues le daba a las familias pobres diferentes productos, latas de huevos en polvo, leche, queso. Y me acuerdo que camino a ese almacén, yo a veces cuando miraba a una persona en la calle tirada, sin albergue, una persona desahuciada, yo como niño comenzaba a llorar, pero no entendía por qué. Y fue en el pastorado que yo comencé a discernir que desde niño Dios empezó a despertar en mí una compasión. No lo podía describir, escondía mis lágrimas, mamá no me podía ver, pero era el Espíritu Santo de Dios desde esa pequeña edad formando en mí el corazón para los necesitados. ¿Y en qué momento tomas la decisión? ¿Qué había en tu vida? ¿Cuál era tu vida? Que tú dices, ok, voy a ser pastor, o hay una necesidad, yo voy. ¿Cuándo fue que eso ocurrió? ¿En qué circunstancia estabas? En el ministerio juvenil comenzamos ambos a descubrir muchas necesidades en las congregaciones porque nos tocaba la bendición de poder predicar en muchas congregaciones dentro y fuera del país, ¿no?, que eran parte de la denominación. Y hubo una carga que yo sentía por no solamente el perdido, sino por la gente. Hace años atrás escribí un libro titulado El corazón del Padre, donde cuento la historia de que a los 19 años me doy con la oportunidad de un hijo de pastor que lo habían tirado a la calle, no tenía dónde vivir, porque no era muy bueno el chico, ¿no? Era un delincuente. Pero el mismo ministerio lo había golpeado, lo había afectado. Y sentí en mi corazón la oportunidad de recibirlo. Para mí ahí comenzó el ministerio pastoral. A los 19 años yo lo recibo en mi casa sabiendo que el muchacho... Que era un delincuente. Que era un delincuente y tenía problemas. Y le di, 3... Y ese muchacho delincuente era hijo de un pastor. Era hijo de un pastor que nadie quería. Incluso la iglesia donde sale me advirtieron, no lo recibas en tu casa. Y yo le dije, para que esté en la calle, yo me tomo el riesgo. Y comencé a darle afirmación, amor sobre todas las cosas, sabiendo que el chico era problemático. Ahora, ¿qué le di? Amor. Pero esa relación entre ese muchacho y lo que era mi persona, ahí Dios comenzó a forjar lo que era un corazón pastoral íntimo, porque el muchacho no se portaba bien. Le di un sistema de 3 strikes, ¿no?, utilizando el béisbol como la metáfora, y a la semana ya tenía el primero. Al mes tenía el segundo. A los 3 meses ya se ponchó. Ahora, el trato era, si violas las normas, te voy a colocar en un avión y te voy a llevar directamente a Puerto Rico y te voy a entregar a tus padres. Y ese fue el trato. Y después de varios meses, que ya cometió la tercera falta, tomé la palabra, lo llevo a Puerto Rico, lo restauro, la relación con el papá y la mamá, ¿no? Y para mí eso fue el comienzo de un pastorado personal. Y experiencias como esas Dios las usaba para despertar en mí. Ahora, a través de diferentes hermanos en la iglesia, sí venían y me hablaban. Veo la formación de un pastor en ti, mi pastor, ¿no? Desde una temprana edad, en esos años de desarrollo juvenil, me decía, Joshua, yo veo en ti el llamado de Dios al pastorado. Y él me ponía a servir. O sea, yo entendía que el pastorado tiene mucho que ver con el servicio. Claro. Y esa responsabilidad. Entonces, lo ordena un pastor, lo mandan a una iglesia. ¿Cómo pasó eso? Bueno, nosotros
recién casado, 6 meses. Antes me habían llamado, cuando era líder juvenil, a pastorear una iglesia siendo soltero. Y tuvimos una crisis dentro del liderazgo juvenil y me dicen, detente, tienes que regresar a lo que es el liderazgo juvenil del concilio para restaurar los daños y luego el pastorado después. Nos casamos, entonces nos mandan a buscar. Interesante, que donde nos iban a mandar la primera vez era la misma ciudad donde nos mandaron la segunda vez, una iglesia diferente. O sea que Dios puso sus ojos sobre nosotros en lo que era una destinación específicamente geográfica, que es la ciudad de Jersey City, en New Jersey. Ahora, nos mandan a buscar y nos envían a un lugar con esa palabra, no, este es un lugar con mucho potencial, pero no nos dijeron toda la verdad. Todo el problema. Porque tal vez si nos dicen la verdad completamente, tal vez les decimos no queremos, sí. Y llegamos a un lugar, en primer lugar, que no creían en ministerio juvenil. Tenía 26 años, la pastora tenía 25. Y estamos en un ambiente donde había poca gente, habían algunos, yo creo que eran como 17 personas en lo que era la lista de membresía de la iglesia. La iglesia había pasado la congregación por una crisis fuerte. Y ahí comenzamos a pastorear gente, muchos que todavía no habían tenido un encuentro con Cristo. Conocían a Jesús como un personaje bíblico, pero no como un salvador. Y ahí comienza nuestro proceso en el pastorado. Fue bien fuerte. Todos los músicos se habían ido, los líderes ya se habían ido cuando llegamos. Y llegamos en un ambiente donde había mucha oportunidad. Ahora, en esos años formativos, me llama un amigo pastor, me dice, Joshua, mira, hay un congreso, pagué todo, no puedo ir, que está siendo liderado por John Maxwell. Yo no conocía quién era John Maxwell, pero le digo, bueno, voy a mirar la agenda, está bien, puedo ir, y me fui. Ahora, yo llego a ese congreso con la mentalidad, toda la gente que tengo aquí son perdedores. Aquí no hay oportunidad para crecer. Y una de las primeras cosas que dice John Maxwell en ese congreso, estoy hablando más o menos como de 1994, dice, algunos de ustedes pastores que están aquí, miran a sus feligreses y dicen, todos son unos perdedores y quiero corregir vuestro vocabulario. Porque esos no son perdedores, esos son ganadores, esos son personas con potencial. Usted necesita cambiar su óptica, su lente, su manera de pensar. Y empieza a ministrar sobre David cuando está en la cueva de Adulam. Imagínense plantar una iglesia donde hay más de 400 feligreses y como dice la Biblia que estaban afligidos de espíritu, estaban amargados, no tenían plata, una visión para un templo, para un proyecto, y todos están en la bancarrota, en la ruina económica. Y Dios me habló. Ahora llego a la iglesia y cambio mi óptica. Ya no veo perdedores, ahora veo gente con una potencial increíble, con unas oportunidades extraordinarias de crecer, de avanzar, de ser formado en ellos el corazón de Cristo. Eso nos cambió el ministerio. Ahí vimos un cambio radical en lo que era el crecimiento, no solamente espiritual de la gente, sino numérico también. Eso que acaba de testificar es muy importante, porque me decía un líder de una organización de iglesias aquí en la República Dominicana, el problema que tenemos es que los nuevos pastores se hallan todas las iglesias malas, quieren las iglesias exitosas, sueñan con las iglesias exitosas. Nadie quiere ir al pequeño pueblo, al barrio malo, a la iglesia que se dividió. Todos quieren ir a una iglesia con empuje, con dinámica. Y entonces por eso muchos no quieren el ministerio. Pero tu experiencia, la experiencia de ustedes dice que ustedes llegaron a una iglesia después de una crisis prácticamente inexistente y que esta experiencia le cambia la perspectiva. ¿Y qué pasó? Bueno, comenzamos... Quizá no con todos los detalles, pero ¿qué pasó? Le metimos con ganas el ministerio, con una nueva visión, una nueva óptica. Comenzamos a formar gente. Entonces, los primeros 10 años de ministerio,
cuando teníamos una óptica equivocada, mirando los pastores que tenían mucha gente, multitudes, nosotros, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para llegar allá? ¿Por qué no tenemos el mismo terreno? No. Cuando cambiamos la óptica, nos dedicamos a formar gente. Por más de 10 años formábamos gente, no viajábamos fuera, nos quedamos en la iglesia local trabajando, cultivando nuestra relación de matrimonio, levantando una familia, como decía Pablo ahorita. Nosotros en nuestra congregación local enseñamos que el primer ministerio es nuestra familia. Y cuando tenemos éxito en lo que es el desarrollo de dones, talentos, habilidades en nuestra familia, entonces Dios nos califica para salir fuera del hogar. Ahora, le metimos con ganas lo que era formación de líderes. Invertimos mucho tiempo en lo que era la formación de líderes. Y entonces eso nos creó una estructura para un crecimiento amplio. Porque ahora al capacitar mucha gente podíamos tener un gobierno local descentralizado, delegando en gente poder, autoridad, diferentes tareas y funciones. Y eso entonces a nosotros nos liberó para poder comenzar a viajar fuera de la iglesia local y dar por gracia lo que por gracia habíamos recibido. Muy interesante, porque los pastores generalmente, o los aspirantes a pastores, los que están trabajando, los que sienten carga, tienen batallas en esa dirección y se preguntan, ¿cómo yo me puedo convertir en una iglesia exitosa? Yo siempre le digo, hay un trabajo que hacer. No es como en botica, que tú pides, dame tal pastilla y ya. Hay un trabajo que hacer todos los pastores. Ahora le voy a hacer una pregunta a la hermana Paula, porque hay un tema importante. Ustedes llegaron a una iglesia de 17 miembros, hecha trizas, probablemente económicamente en crisis. ¿Cómo manejaron eso? Pero lo quiero desde la perspectiva de la mujer, porque las mujeres se preocupan mucho por la estabilidad económica, por la provisión para sus hijos y demás. ¿Cómo manejaron eso, hermana Paula? Bueno, eso lo manejamos unánimemente, entendiendo en lo que estábamos entrando, de que íbamos a pasar momentos de mucha crisis económica, mucha fe, pusimos mucha fe, mucha oración. Siempre confiamos que Dios nos iba a proveer lo que necesitábamos, y de hecho vimos muchos milagros donde Dios proveía a través de diferentes personas. Fue un tiempo de mucha confianza en el Señor, en mucha confianza del uno del otro, porque podemos confiar en Dios, que no lo vemos, pero a veces se nos hace difícil confiar en la persona que está al lado. Entonces, confiando en la palabra que Dios le había dado a mi esposo, obviamente, yo también tengo que escuchar algo de Dios, y entramos en ese camino de fe. Sabíamos que nos iba a costar un precio. Y cuando aprendimos eso, no se nos fue tan difícil en cuanto a la tensión en el hogar, aunque pasamos por algunas de ellas, pero por el hecho de que cuando entramos sabíamos que teníamos una palabra de Dios, entonces se nos hacía más fácil. Nos recordábamos, Dios nos habló, Dios nos dijo, no estamos por nuestra cuenta aquí, Dios ya dijo algo, así que vamos a creerle. Y eso nos ayudó a caminar firme, lento a veces lento, pero firmes. Y empezamos a dar pasos, y nuestros hijos les enseñamos a los dos varones a apreciar todo lo que recibíamos de parte de Dios. Habían tiempos que le decía a mis hijos, hoy vamos al supermercado y hoy vamos a comprar, esta es la lista. Y ellos, no hay más nada. Y ellos decían, ok, mami, y se iban al supermercado conmigo, y muy buenos varones. Muy buenos ellos. Ellos entendían a una pequeña edad. A veces me decían, vamos a comprar esto. Y después decían, no está en la lista. Y después yo le decía, tranquilo, yo voy a sacar esto de la lista y vamos a comprar esto. O sea, fueron tiempos de sacrificio. Pero eso fue una formación para ellos.
Absolutamente, ellos todavía hablan de esos tiempos Sí. y aprecian cada Cada bendición. cosa. Sí, cada bendición. Hoy Dios los ha prosperado, tienen su profesión, sus casas, sus esposas, hijos, y ellos siempre regresan a esos tiempos. Sí, porque esa formación no se borra. No, No, absolutamente. eso marca a uno para siempre. Y yo creo que básicamente cuando entramos al pastorado estamos los dos bien conscientes de que Dios nos estaba llamando no solo a él, pero a la familia entera. Oh my God, eso sería otro tema, pero ¿pudieron sortear la situación económica? ¿Eran bivocacionales o dependían totalmente del ministerio? Entonces, nos casamos en el 91, en el 92, 6 meses después. Bueno, en ese mismo año, 1991, entramos al pastorado, 6 meses después de casarnos. Éramos ambos bivocacionales. Yo estaba trabajando en la Bolsa de Valores como gerente de inversiones. Dios me había dado mucha responsabilidad, me había dado una carrera muy lucrativa y sentía, un día estoy en mi oficina y estoy leyendo el periódico Primera Plana, USA Today. En estos días busqué uno de los hombres de la iglesia que es lo que llaman allá un research analyst, un analista de investigación, y me encontró el periódico, la portada en 1996, agosto del 1996. Mi carrera está despegando económicamente, estoy pastoreando, y en ese despegue donde voy a entrar en una oportunidad de generar mucho dinero, ser multimillonario, antes tal vez de la edad de 32, 33 años, en esa primera plana yo siento que el Espíritu de Dios me habla y me dice, Joshua, y no era una voz audible, era una voz que me pegaba el corazón. La primera plana se trataba de la generación nuestra, la generación X, que somos de los mayores, pero los jovencitos de nuestra generación. Bajo la administración de Bill Clinton, el presidente estadounidense, estaban rompiendo todos los récords en lo que era suicidio. Algunas de esas estadísticas que compartías, ¿no? En esencia en estos días, los chicos quitándose de la escuela, pandillas, chicas saliendo en estado de embarazo a una temprana edad, bueno, crimen, y eso me partió el corazón. Y Dios me habla y me dice, Joshua, ¿cómo te va viviendo este sueño estadounidense? No tienes tu propia oficina, Prime Real Estate, bienes raíces, la Quinta Avenida, la calle 57, New York City. ¿Cómo te sientes acumulando una fortuna y ayudando a los ricachones a ser más ricos? ¿Quieres seguir haciendo eso o quieres cambiar esta historia? Ese fue el reto de Dios, agosto del 96. Ese día yo sabía que Dios estaba cambiando mi destino en lo que era dejar el trabajo, ya no ser un pastor bivocacional, entrar al ministerio ahora a tiempo completo. Cerré las ventanillas de mi oficina, cierro la puerta y empiezo a gemir por 2 horas. O sea, hubo una presencia sobrenatural. Una experiencia con Dios ahí, a partir de lo que viste en el periódico. 2 horas. Yo le digo a la gente, prediqué sobre esto algunas semanas atrás y mostré lo que era un certificado de difunción. Le decía a la gente, ese día yo morí a lo que era la deidad de Wall Street, Mamón, ¿no? Ese toro que tienen todavía allá en cerca de Wall Street, la bolsa de valores. Llego a casa y le digo, Paula, Dios me ha dicho que se lo entregue todo, ¿qué te parece? Y ella me dijo, si escuchaste a Dios, cuenta conmigo, nos vamos. Pastor, tienen que juntarse dos de la misma naturaleza, yo creo, porque si Paula hubiera actuado de otra manera, tú ibas a tener un problema. Y era un trabajo de sueño, yo tenía un trabajo de sueños, un dream job. Mi jefa, mi gerente, era como, tenía la edad de mi mamá, era una mujer mayor y tenía libertad para hacer el pastorado, viajar la nación. Ahora comenzaba a viajar el mundo por la empresa, Prudential Securities, manejando algunos 700 brokers que querían ser gerentes de portfolio. Era una gran responsabilidad. Y ahora estoy muriendo a eso, le doy la renuncia, ella empieza a llorar, ¿no? Le doy 2 meses para que se consiguiera otro gerente.
y aprendimos a vivir con el 40% de nuestros ingresos. Ahora, hay pastores que dicen, yo quiero promoción, yo quiero. Bueno, la promoción nuestra nos costó aprender a vivir con 40% de nuestros ingresos. La familia pensaba que estábamos locos, porque ¿quién recibe una promoción y en vez de ganar más, gana un 60% menos? Pero ahí fue a donde comenzaron años difíciles. Sí. Nuestros varones experimentaron todo eso. Tratamos de protegerlos de la escasez. Comenzó un desierto ahí para ustedes, sí. Pero el desierto que los llevaría a donde Dios quería, sí. Definitivamente. Sí. Bueno, en ese tiempo descubro que inglés es mi primer idioma, ¿no? Descubro que puedo predicar en inglés, porque cuando replantamos el ministerio en español, mi primer idioma es en inglés, el castellano. El castellano es un regalo que Dios me ha dado y que cada día estoy mejorando un poquito más. Pero descubro, digo, Paula, pero nunca he predicado en inglés. Y ahí plantamos el ministerio de habla inglés. Bueno, fue en el 1995. Oh my God. Bueno, con gente como esta uno se pasa una hora conversando. Finalmente, tenemos que terminar. El tiempo ha volado y ya estamos más allá de lo que debíamos. Pero yo no quiero terminar esta entrevista sin pedirles que hagan algo que trato de que todos los pastores que vienen a este programa hagan. Si tienes que darle 3 consejos, ustedes le tienen que dar 3 recomendaciones a un pastor joven o un aspirante de pastor, ¿qué le dirían? Si solo son 3 consejos que le pueden dar, ¿qué le dirían? Bueno, yo diría, pastor, en primer lugar, si quieres ver crecimiento, ¿no? Todo comienza con tu vida personal. O sea, quieres que la iglesia crezca, entrégate a Dios totalmente. Examina tus motivaciones. Nosotros empezamos a crecer no porque queríamos crecer, sino porque amábamos a Dios y queríamos ver a Dios salvar gente. Y Dios nos confió muchas familias, ¿no? Porque nos dedicamos a que Dios nos purificara a nosotros, nos transformara a nosotros. Entonces, primer consejo, ¿quieres ver crecimiento? Permite que Dios siga transformándote a ti, cambiándote a ti. Y esto estamos convencidos, a la medida que Dios va formando la imagen de Jesucristo mayormente en ti, la iglesia va a ir creciendo de una manera orgánica. Segundo consejo, es decir, la familia es sagrada. Y nosotros siempre le he dicho a la iglesia, hermanos, miren, pastorado, podemos plantar iglesias en cualquier parte del mundo, cualquier parte de la nación, pero yo no quiero una segunda esposa, no quiero una tercera esposa. Yo quiero morir un anciano viejito, 120 años, le estoy creyendo a Dios que vamos a morir a 120, y quiero morir junto a mi primera y mi única esposa. Por esa razón hay sacrificios que hay que hacer en el ministerio. Hay compromisos donde dicen no puedo. Hay tiempo que le decimos a la gente, hermano, hermana, con todo respeto, no puedo, porque mi esposa me necesita, mis hijos me necesitan. O sea, cuida tu familia. Esto es el primer ministerio más sagrado. Y en tercer lugar, en medio de un mundo donde hay tanto anhelo a la fama, hay tanto anhelo al éxito, haz que Dios sea tu meta, de acercarte más a Él. O sea, la humildad es tan importante. Vengo de la escuelita vieja, y ese es el tercero. Vengo de la escuelita de esa gente que Dios formó, como Fernanda Falero Viuda de Carrasquillo, la prima hermana de mi mamá, Ernesto Carrasquillo. Eran gente que no tenía mucha escuela, pero estábamos colocados sobre los hombros de estas personas. Y ellos se dedicaron a las disciplinas espirituales, porque lo que nos ha preservado hasta ahora por la gracia de Dios es esa escuelita que algunos llaman BOA, Biblia, oración, ayuno, meditación sobre la palabra de Dios constantemente. Así es que, porque lo más importante es preservar tu salvación y tu integridad. Wow. Bueno, y eso no te lo dieron en la universidad más prestigiosa, te llegó de gratis hoy aquí.
Mis hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo. Yo creo que todo el que está viendo este programa ha recibido una gran bendición. Ustedes están en City Line Church. City Line Church. ¿En qué área está específicamente? Por si hay gente que dice, yo quiero congregarme con esos pastores. La mitad de la República Dominicana está pedida. Entonces siempre están preguntando a qué iglesia voy allá. Bueno, City Line Church es el ministerio, está en la ciudad de Jersey City. Al cruzar, bueno, a donde cayeron las torres, esa es la mejor ubicación geográfica. Donde cayeron las torres hay un túnel, ¿no? Ajá, que cruza de New York a New Jersey. Nuestra iglesia está a 10 minutos de ese túnel. City Line Church, estamos en la línea de 2 ciudades, de ahí viene el nombre. Ahí estamos para servirles. Nos pueden encontrar fácilmente en las redes. Usted pone Pastor Joshua Rodríguez, Obispo Joshua Rodríguez, City Line Church, y ahí nos va a encontrar. Muy bien. Gracias a todos los que han estado en nuestra sintonía. Si Cristo no ha venido, volveremos. Bye bye.